Héctor Sosa. ¿Cómo estás? Bienvenido a Patria Grande. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están ustedes? Bien, bienvenido, Héctor. ¿Qué nos trae, Héctor? Malas noticias. No, a ver, me parece que hay dos carriles que hay que prestarle mucha atención. Vamos a insistir con esto porque lo venimos señalando de hace tiempo acá en el programa, Sí. que era, con esta política salvaje de Milei, vamos para un camino de implosión o de explosión, por un lado. Y por otro lado, lo venimos señalando ya hace 3 meses, que van cambiando la situación de la gente en relación a Milei. Ajá. Bueno, ahora creo que hubo varias cosas que después seguramente las desarrollaremos, que tienen que ver con, a mí fueron hechos fundantes en que en este momento la imagen incluso de todo el sector que votó a Milei se derrumba de una manera muy pronunciada, más de lo que aparece o dicen en televisión. Y para dejar 2 datos ahí dando vuelta, hoy el presidente tiene una imagen negativa en la provincia de Buenos Aires y parte de Capital Federal de Cava, que está entre el 65 y el 73% en algunos lugares. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Es decir, si Milei va a cambiar de política económica, no. No. Entonces, y ahí la dejamos para El después. interrogante y la charla. ¿Cuánto inciden estos indicadores en ese malestar? Mucho. Yo te diría que siempre hay, siempre hay indicadores económicos, Sí. y también indicadores que tienen que ver con la batalla cultural. Sí. Es decir, a ver, si vos te bajan salarios, hay miedo a la desocupación, aumentan los precios, bueno, son todos indicadores económicos, ¿no? Que generan malestar. Que van generando un malestar. Sí. Eso es por un lado. Y por otro lado, que es la otra parte de la batalla cultural, que hay que prestarle muchísima atención, en la que llamativamente, hasta comunicacionalmente, el gobierno está produciendo yerros enormes. A ver. Por ejemplo, creer con este contexto que mostrando en cadena nacional cómo se le pega a los jubilados o se gasea a una piba de 10 años, eso da algún rédito. Y que después salga su equipo de trolls a decir que esos son comunistas, socialistas, bueno, todas esas cuestiones. Y después al otro día hacer el asado. Eso les puedo asegurar que hay una curva, he participado de algunas de esas encuestas, de esos trabajos, hay una curva muy fuerte hacia abajo cuando se produjeron esa semana. Y lo que pasó ayer en Córdoba. Es decir, hay cuestiones que son sentidas socialmente, fuerte. Es decir, más allá de a quién hayan votado los cordobeses, lo que se veía era lugares masivos donde hay hoteles sindicales, hoteles sociales, zonas populares de las vacaciones cuando se podían tomar vacaciones, como por ejemplo Capilla del Monte, cerca de Carlos Paz, que las vimos incendiarse. Y lo vimos no hace 2 días. Esto viene de hace ya varios meses, los focos de incendio en Córdoba. Claro. Entonces, ayer, el tema de que Milei sobrevuela y después le regalan un poncho al gobernador, son, te diría, imágenes provocativas que hacen un círculo contrario. Por ejemplo, hoy, cuando el equipo de troll de Adorni y el equipo de troll del área de comunicación de Milei, el que juega paralelamente, sale a señalar que hay 17 detenidos y los 17 detenidos pertenecen a la cámpora. Sí, echarle la culpa al kirchnerismo del incendio. Claro. Héctor, te sumo algo Sí. Que va en línea con eso y no es menor como dato simbólico. Las brigadas de bomberos estaban formados para esperar que él viniera a saludarlo. Son los que están combatiendo al fuego con elementos muy precarios, ¿no? Yo leí algo que realmente falta de inversión y de previsión, ¿no? Más allá del que haya tirado un balde con nafta, ¿no? Más allá de eso. No bajó a saludarlos, a darle la mano, a mostrarles empatía. No, y otra cosa, Jorge, eso que vos estás diciendo se fue preparando, lo fueron casi televisando en directo. Los bomberos se preparan, marcan para el helicóptero. O sea, bueno, era una cuestión muy fuerte. Muy y fuerte. después, ¿qué pasó? No bajó,
se fue a una reunión en un lugar privado, sin ningún tipo de inconveniente, y acá está, y dejo esto flotando. Yo creo que hay una irreverencia y formó parte de la comunicación del gobierno la provocación. La provocación constante, ¿m? Que pareciera ser que empieza a no dar resultados. Bien, vamos entonces a fondo, a fondo, porque Héctor dijo recién implosión o explosión. Bueno, sí. Lamento señalar que no es lo mismo. No, no, decir, no es lo ¿no? mismo. Conozco varias zonas del planeta donde, digamos, el liberalismo arrasó, y no hubo recuperación, ¿no? Sí. Y otras donde sí hubo una respuesta. ¿Cómo está la cosa? ¿Más para implosionar o más para explosionar? ¿Cómo lo estás viendo en el decurso de los acontecimientos que venís narrando? Si vos me hacías esta pregunta la semana pasada, mirá vos, ¿no? Estamos midiendo las cosas por Sí, semana, es todo ¿no? muy acelerado, muy acelerado. Siempre teniendo en cuenta que estamos en la sociedad del vértigo y donde ellos trabajan. Ayer, por ejemplo, Alfredo Moreno, un compañero que ustedes conocen, del ARSAT, que estuvo en un curso de capacitación de motor económico, hablaba del sentido del cambio del tiempo. Bueno, no hay posibilidad de tamizar lo que va pasando por la rapidez con la que se producen los hechos. Bien. Dicho esto, si vos me preguntabas la semana pasada, yo te decía una implosión. Sí. Incluso una implosión con crisis dentro del gobierno, que son muchas crisis cruzadas. La crisis con un sector, entre comillas, que apoyó al gobierno y ya no lo quiere apoyar. Estamos hablando concretamente del espacio de Pichetto. Hubo una implosión con la propia vicepresidenta. Hoy me gustaría ver las próximas acciones que se van a desarrollar a nivel nacional. O sea, está en puerta, La la marcha. redundancia, la marcha del 2 de octubre, está en puerta una medida de fuerza de todo el sector del transporte, Sí. Que no es menor. No, es un Estamos paro hablando general, de hecho es un paro general Eso, el sí, te transporte. imaginas que estamos Claro. hablando de vía fluvial, los aviones, el tren. Eso estamos en los próximos 15 días, se está analizando esa situación. Entonces, habrá que ver, siempre caemos en lo mismo, qué proceso de organización se va dando. Yo creo que siempre los procesos de organización se van dando en los procesos de crisis. Muchas veces porque no se vea a la persona, o el personaje, digan, bueno, esta es la persona que se está oponiendo. Hay muchos que se están oponiendo, pero el tema es un proceso, no es una persona. Y a mí, te decía yo, si vos me preguntás ahora, me parece que vamos a una mezcla de las dos cosas. Altamente peligroso. Es decir, De la Torre hace poco, en una nota que salió en Motor Económico, señalaba desde el punto de vista técnico, económico, los datos, no la sociedad, son iguales iguales o muy similares al 2001. Claro. Deuda, devaluación, desocupación, inflación. Sí. Y la producción en baja, que es Héctor, lo leía que el otro le día. da por ahí- música a todo. No, por ahí es un dato de Raúl de la Torre en página, pero bueno, si no lo es valioso. El superávit que se ha logrado es para pagar intereses de deuda pública, digamos. Es un buen número. Obvio que ese superávit se logró acogotando a todos los sectores de la sociedad. Esa aclaración es importante, ¿no? No es que Obvio. es producto de un buen manejo, sino jubilado, falta de apoyo a la salud, a la educación, de todo, han apretado en todos lados. Pero se está usando para deuda pública, intereses de deuda pública, el 80 y pico, casi 90%. Es terrible esos como indicador. Por eso estamos ahí, es donde está la parte de implosión económica. Ajá. Es decir, Caputo repite y Sturzenegger, a ver, si yo de chiquito, viste que de chiquito decía no pongas el dedo en el fuego porque te quemas, hasta Sí. que no lo pones y te No quemas, experimentás. no experimentas. Esta es la tercera experimentación. Podemos agregar, si queremos, una cuarta. Hemos pero tropezado con la vamos a misma poner la piedra. tercera. Eso Sí. es un análisis para hacer un análisis sociológico. Sí. Pero esta es la tercera. Todo esto que vos estás señalando es lo que me lleva a mí a pensar, esto lo señalaba Rulo, Sí. que no solamente hay una deuda en pesos que no están, o sea, que están
ya devaluadísimos, sino la deuda la deuda externa, donde en términos de un año y medio vos tenés que pagar 16.000 millones de dólares. Yo pregunto, ¿de dónde? Y el presidente diciendo en los Estados Unidos, claramente, todo es, y Caputo lo refrendó, todo este esfuerzo del pueblo y la sociedad argentina es para pagar la deuda que nos dejaron. Ese es el verso o el argumento, ¿no? Sí. Entonces, Además, como si no tuviera al lado a Caputo y a Macri, a los endeudadores. Claro, 45.000. creo que le faltan muy pocos del equipo. Sí. Y si no tuviera también a la ministra que reprimió en el 2001, Sí. ¿no? Es decir, Ahora, Héctor, perdóname, todos esos deberes, digo yo, que están haciendo como alumno aplicado, no han generado un mango por parte. Va Caputo y Georgieva se pone al lado de él, muchas sonrisas, pero no viene un mango. Entonces, ese angustiante sistema que han planteado para nosotros no sirve para nada. Esto es lo terrible. por ahí la pregunta que hay que hacerse, Jorge, es el poder real, los sectores financieros, el Fondo Monetario Internacional, Sí. leen las mismas encuestas que nosotros. Todo el tiempo también están monitoreando ¿Qué a pasa? la sociedad qué pasa. Y están viendo también cuál es la capacidad política. Hasta ahora hay muchas cosas que se han podido imponer, pero si vamos de fondo, Sí. estamos todavía tensando. Es decir, se han producido cambios que han afectado a la sociedad y no va a haber ningún cambio a favor de la sociedad. Hasta ahora hablamos, Exacto. es muy importante lo que están señalando, hablamos de la acción popular, ¿no? Acción sobre el sistema. Ahora, dentro del esquema de poder, el objetivo es quebrar la voluntad, la identidad social histórica y los proyectos, el proyecto nacional del pueblo argentino. Ahí es posible que las grandes corporaciones aguanten el proceso de Milei, ¿no? Infiero, no tengo información al respecto porque no sé qué van a hacer Bien. las corporaciones financieras internacionales, pero sería una gran satisfacción para ellos, aun cuando entremos en el caos absoluto, lograr quebrar la identidad histórica del pueblo argentino Claro. y la idea de un futuro construido en base a la industria. Las corporaciones globales, Ujú. vamos a ponerle nombre y apellido, por ejemplo, las corporaciones globales como puede ser Google, que cuando uno dice Google, Googleás. claro, googleás. Google es ya una corporación que superan en ganancias a más de 70 países, naciones del mundo, o sea, en recaudación. O sea, estamos hablando de un estado corporativo que no solamente es un buscador, es una ruta de Internet que ayer explicaba muy bien Alfredo Moreno. Si antes por Internet, para hacerlo simple para los que nos están escuchando, Sí. vos tenías una avenida en la que iban 10 canales, hoy van billones de canales, billones. ¿Esto qué significa? Que Google o las grandes corporaciones de la comunicación, además del tema de control de la información y de ir conociendo a la sociedad y todo ese tipo de cosas, también ahora produce inversiones financieras y, o casualidad, tanto Google como X, el dueño de Twitter, ¿dónde están enfocando? En el litio, en el agua y en el petróleo. Claro. Y en la industria de laboratorio. ¿Mm? Y Google, por ahí al costado, es un inversor fuerte en la industria armamentística de Israel. Entonces, estamos... Claro, a ver si te entiendo, Héctor, perdona la interrupción. Sí. No solo un manejo fabuloso de datos, como dicen ahora, lo cual significa algo impresionante, ¿no? Ujú. Manejan datos y el tema de los algoritmos, ¿no es cierto? Ujú. Pero además se han convertido en inversores en los grandes temas mundiales. Agua, litio, petróleo. Bueno, es impresionante esto que... Y vos fijate una cosa, que también incluso tensa dentro del propio capitalismo. O sea, en Estados Unidos hay tensiones con las corporaciones, obviamente por negocios, o por supuesto, ¿no? ¿Cuál es Elon Musk, cuál es el dueño de Twitter? ¿Qué viene a buscar acá? Hoy fundamentalmente, hasta lo que sabemos nosotros, es litio y la mayoría de los medios de comunicación. ¿Van a ser inversiones que van a producir puestos de trabajo? No. No. La minería produce la misma calidad
o cantidad de puestos de laburo que los que producen, por ejemplo, todas las pymes industriales o textiles? No. Bueno, por lo tanto, aunque esos sectores, que de hecho lo están haciendo, sigan apoyando, el punto termina en el tema económico y en la vida cotidiana de la sociedad, de la gente. Bueno, ahí es donde insisto, ¿no? En esa pregunta sin respuesta. Porque yo creo que a De la Rúa, Cavallo, hay un punto en el cual el poder corporativo les dijo no los pueden contener, váyanse. No sé qué pasa acá, entiendo, claro. porque digan, che, y que este loco siga todo lo que pueda, porque va rompiendo lo que nosotros queremos romper. Claro. Va mucho más a fondo. No, en mucho ese más a plano... fondo. De la Rúa no tenía manejo público de discurso como para convencer a la gente de dejar de ser peronista, por hablar con nitidez. Este sí, ¿me entendés? Sí, Es sí, decir, un inflador artificial que lo sostenga en el poder para seguir haciendo daño, todo el daño que pueda hacer es perjudicial para nosotros, aun cuando termine yéndose. Claro. Y hay dos daños, el daño económico y el daño social en el sentido de lo que van expresando. Ustedes, muchos de los que nos están escuchando, Claro. ven televisión y ven gente, sectores, la trama social. sectores Claro. populares bajos, ¿viste? Chicos de 18, 19, 23 años. Hoy publicamos uno, pero no porque el pibe tenga la responsabilidad de nada. Esto nos aparece en los focus group de ellos, ¿eh? Pero el pibe decía, ¿y cómo estamos? Y todo, estoy bien, yo estoy bien, por suerte, bueno, hay que hacer un esfuerzo. O sea, es una repetición mecánica que no existía ni en el 83, Claro. 86, para dar o en este proceso de la Rúa. Es decir, ahí todavía podríamos decir que habían organizaciones sociales, de la Rúa era radical, si querés, de la derecha liberal radical, se lo puede ubicar así. Sí. Este es otra cosa, Milei. Y el trabajo de construcción sobre una parte de la sociedad, y ahí voy a lo que señalás vos, ha sido fuerte. Hoy lo que empieza a emerger es también, vamos a decir las dos cosas, un sector, te diría, durísimo, casi infranqueable, que pase lo que pase, no va a volcarse es un 30-35% de la sociedad, Sí, no se va a volcar a un movimiento popular. No. Pero no estamos en la situación del mes pasado ni de hace 2 meses atrás. ¿Y qué peso le das, Héctor, al tema que ellos hayan tenido una batalla con Axel Kicillof por la ubicación en lugar de Bahía Blanca en Río Negro, y ahora resulta que el grupo inversor dice no, nos entendieron mal, nosotros, y tiran para atrás el tema de Vaca Muerta, ¿no es cierto? Y no es menor, ¿no es cierto? Es un boomerang que les vino para ellos y les pegó duro, ¿no? Mirá, ¿O me equivoco? No te equivocás para nada. Mirá, diste justo una cosa que yo traía hoy, un dato. Bien. Acá no hay que olvidarse una cosa que es importante, es decir, la provincia de Buenos Aires no va a dejar de ser la provincia con mayores niveles de producción de la Argentina, en crisis y todo. Exactamente. ¿No? La provincia de Buenos Aires, que yo sepa, no disminuyó la cantidad de habitantes. Y es la que tiene mayor nivel de natalidad en la Argentina. Ajá. La que tiene mayor... Eso es poder. ¿Entendés? Es decir, es la que tiene mayores universidades, mayores escuelas, mayor nivel de natalidad, mayores niveles de pobreza. Fábricas. Mayores niveles de obvio. pobreza. Pero también es donde se está desarrollando, que esto sí hay que prestarle atención, yo creo que los movimientos sindicales lo están haciendo y lo están haciendo en general bien, que es prestarle atención a un nuevo actor social que vendría a ser más o menos alguien que labura, es monotributista o no aparece en ningún lugar, pero genera un trabajo. Estamos hablando del cuentapropista, estamos hablando del changarín, estamos hablando no son 2 personas que laburan en los trenes, en los subtes, en las calles, estamos hablando de los cartoneros, estamos hablando de muchas cosas que ahí nomás, en estos 4 o 5 rubros que yo te nombré, tenés 500.000 personas laburando. Por supuesto, uno puede decir, bueno, pero podrían estar en un trabajo formal. Sí, bueno, ahí está la pelea. Pero ese sector no es un sector para nada, obviamente, pro Milei. Fundamentalmente está ubicado en la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, también los inversores van viendo estas cosas. ¿Por qué sobrevive, con todas las dificultades del caso, económicamente la provincia? A mi entender, no se está en el mundo ideal de la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos. Pero habrá que verlo en el tiempo, creo que sobrevive, digo, no que se impone
En principio porque está adoptando muchas políticas bien claras contrarias a Milei. Sí. Trata con sus dificultades de dar paritaria, no pararon parte de las obras, y fundamentalmente los hospitales, mirá hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí. Los hospitales funcionan, las escuelas funcionan, y empieza a verse una perspectiva de decir, esta es una provincia per se, no me pongan como, lo voy a decir en bruto, no me pongan como si fuéramos porteños. Esto es la provincia de Buenos Aires, es un motor incluso de la agricultura, ahí está la élite, junto con La Pampa y Santa Fe de las grandes ojeros, pero también están más de 150.000 pequeños y medianos tipos que están ligados a la agroindustria y que son tamberos y que le venden al sojero grande o a la élite grande. Bueno, eso ahora está en toda una tensión muy grande. Y me parece, y a la pregunta que yo decía, ¿por qué sobrevive? Porque le presta atención a todos esos espacios y los escucha y en la medida de lo posible actúa. Ahí hay algo muy importante, me parece, a futuro, ahora lo vamos a charlar también, que es el tema político, ¿no? Porque, ¿cómo deriva esto? Por lo pronto, debido a los problemas de desarrollo, financiamiento e impulso para los medios nacional populares por parte de los gobiernos nacional populares, ha dejado una situación complicada, de pulseada complicada, donde las corporaciones siguen emitiendo dislates, mentiras, o orientando a la opinión pública. Y muchos de los logros no están claramente identificados con la oposición, es decir, las paritarias buenas, las batallas en contra de determinados avances y de desfinanciación sobre determinadas empresas públicas, la lucha contra los despidos, lo poco que se logra que de algún modo contiene la continuidad del funcionamiento de los clubes sociales, la continuidad del funcionamiento de los hospitales, la continuidad del funcionamiento de las escuelas, de las universidades, a pesar del desfinanciamiento, son logros del pueblo argentino y de los sectores que encarnan el potencial industrial. Ahora, si vos cruzás la calle y charlas con alguno que pasa, es probable que te diga, viste que no era tan duro lo de Milei, y sos vos el que está poniendo el borde. Bueno, ese es un desafío. 2 paros generales del movimiento obrero, movilización multitudinaria de las universidades. Esos son los elementos que frenan el absoluto arrasamiento que pretende Milei. Totalmente, claro. Pero no está claro ante la sociedad que eso es lo que está pasando. No, eso es cierto. Ese es un tema que tendrá que abordar. Bueno, esto vos lo sabés muy bien, Gabriel. Pelea de años, de décadas. Es un tema que tendrá que abordar con mucha seriedad en la comunicación de la provincia. Es decir, de todas maneras, te dejaría esto, antes de ir al corte, me parece, que en las localidades, con este esquema de funcionamiento de Axel Kicillof, que vuelvo a decir, no creo que sea la panacea, se fue en una situación difícil, harto difícil, en la elección del año pasado. Mirá vos. Todavía no hace un año todavía. Todavía no hace un año. Parece un siglo, ¿no? En las elecciones de hace un año, no te olvides que en municipios impensables se ganó justamente por esas pequeñas obras, por el cumplimiento, porque, es cierto, porque no se bajó y tampoco tenía una gran comunicación. Es decir, los medios de comunicación. No, la realidad incide, claro. Es decir, ahí hay un peso. Hay un peso que no es menor, es el peso que podemos tener nosotros. Muchas veces decimos, ¿por qué queremos, entre comillas, un Estado activo y tener el campo popular, el espacio del Estado? Hubo un laburo, Héctor, territorial de parte de Kicillof y el equipo de él, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, remándola durante meses, que tuvo un rédito después en la urna. En las comicios del año pasado, decís vos. Claro, sí, claro. Claro. Bueno, yo creo que sigue el mismo esquema. Pero además con gestión, digamos. Y lo dejo para después. Y no olvidemos que Kicillof salta a la provincia de Buenos Aires, salta a Argentina y va a la búsqueda crediticia de China y va a una relación, les puedo asegurar, porque haya silencio no quiere decir que no pase nada, muy avanzada de acuerdos con Brasil. Si quieren después lo hablamos. Incorporamos a la charla a un amigo que sabe de lo que estamos hablando. Vamos a la tanda.